Tu opinión sobre los resultados, sobre el posicionamiento del partido Fuerza del Pueblo, sobre el posicionamiento del doctor Leonel Fernández. Hay también una medición a Omar Leonel Fernández. Cuénteme su valoración. Mira, en primer lugar, yo pienso que nosotros como dirigentes de la Fuerza del Pueblo nos sentimos muy bien por el posicionamiento político que tiene nuestro líder político, el doctor Leonel Fernández, que la encuesta le da un posicionamiento político de intención de voto de un 64.9, un 65, o sea, versus el líder emergente de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, el senador de la capital, con un 31%. Creo que la encuesta marca claramente quién va a ser el candidato presidencial que postulará al partido Fuerza del Pueblo, y me atrevería a proyectar quién va a ser el próximo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Veo que el partido también, algo muy importante, ya hoy la encuesta empieza a medir el PRM, su descenso que ha caído de un 49-50% a un 30%. Eso es la primera encuesta seria en la República Dominicana, ya que da una información científica del posicionamiento real. Nosotros habíamos dicho hace unos meses que el PRM había descendido a un 30%, pero ya hoy la GALU lo certifica. Eso indica que ya el gobierno del PRM es un gobierno que va de salida, porque un partido ya en el poder, con un descenso de casi un 50%, el PRM llegó a marcar un 52% en algunas ocasiones, y descender a un 30% es preocupante para ese partido. Sobre todo cuando analizamos que la propia encuesta establece que el 62.9%, casi un 63% de los dominicanos están en desacuerdo con la política económica del gobierno, o sea, rechazan la política económica del gobierno. Entonces, eso indica que no hay forma de que en apenas 2 años este gobierno pueda repuntar para mejorar ese posicionamiento, porque no hay, sobre todo en un contexto internacional de crisis, que lo que se vislumbra es que la economía se va a agravar más. El gobierno ha estado haciendo visitas a los líderes políticos tratando de buscar algún apoyo en cuanto a las políticas y a las medidas que el gobierno iba a tomar, o sea que de ahora en adelante lo que el gobierno tiene es problemas. Hay un gobierno que se está desmontando, que cuando un gobierno ya tiene su segundo mandato, con un desgaste muy alto en la población, con promesas incumplidas, en su mayoría, con un problema serio que marcan las encuestas también. Dentro de los 4 problemas principales que la encuesta Gallup pondera, el primero es el alto costo de la vida. El segundo, la inseguridad ciudadana, con un porcentaje extremadamente altísimo. O sea, eso contrasta con las ruedas de prensa semanal. Que hace el gobierno en materia de dar a conocer las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. O sea, es el segundo problema que la gente, el dominicano, lo tiene latente día tras día. Lo dice la encuesta. El tercer problema, bueno, pues el cuarto problema, el tercero es el desempleo, y el cuarto, el tema migratorio. El tema migratorio que se ha convertido en un tema vital para los dominicanos, porque tenemos una población de inmigrantes que en los últimos 6 años de gobierno, bueno, pues ha ingresado a la República Dominicana de manera indiscriminada. Ya no solamente están en 2 o 3 provincias, en algunas áreas de la economía, de agricultura, turismo, ya está en todo el territorio nacional. Entonces, eso es preocupante para un país que tiene 12 millones y pico de habitantes, que tenga una población de casi el 50% de su población. Entonces, una población indocumentada, que es lo grave, porque puede ser que un país tenga una población similar. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 14 millones de indocumentados, de los cuales República Dominicana está en el 10º lugar de los indocumentados en la República, en Estados Unidos. Pero en el caso de los nacionales haitianos, tenemos que más del 85% están indocumentados en el territorio dominicano. Entonces,
se ha convertido ya no solamente en un tema migratorio, sino un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque esos indocumentados no tienen un documento de identidad de su país, mucho menos de la República Dominicana, no tienen un nombre, un domicilio. Entonces, cuando vemos la comisión de actos delictivos cometidos por nacionales haitianos, las autoridades competentes, el Ministerio Público no puede poner en movimiento lo que se llama la acción pública. Entonces, estamos ante una situación entrampados y delicada. Delicada porque ya se está agrediendo a los dominicanos, se está atentando contra la vida de los dominicanos y su integridad física. Y usted no tiene a quién acudir, a quién someter a la justicia, porque inmediatamente cometen un crimen, bueno, pues nadie lo encuentra, se van para Haití, cruzan la frontera. Entonces, pienso que por eso aparece inclusive como un cuarto problema en la encuesta Gallup, el tema migratorio. Ese será uno de los temas fundamentales que un próximo gobierno, el presidente Leonel Fernández, va a tomar en la agenda de Estado como número 1 para diseñar políticas públicas y ejecutar una política pública migratoria correcta, tanto de los nacionales extranjeros que están en el territorio dominicano como la diáspora dominicana. La diáspora dominicana hay que tomarla en cuenta, Cavada. La diáspora dominicana, tenemos 2 millones y pico de dominicanos en el extranjero que aportan casi 11.000 millones de dólares al PIB en la República Dominicana, o sea, es la segunda fuente de ingresos. Más importante. Eso pesa, entonces el Estado dominicano tiene que diseñar políticas públicas también para apoyar a esa diáspora dominicana, que no se vea solamente que los dominicanos mandan sus remesas a sus familiares y realizan inversiones en la República Dominicana sin ningún tipo de retorno en cuanto a ese tipo de aporte que le hacen a la sociedad dominicana. El Greg Popovich le decía a Víctor Wembanyama, enseñándole la estrella de las espuelas de San Antonio, que cuando usted gana no es tan bueno y cuando pierde no es tan malo. Sí. En el caso de la encuesta, está posicionando prácticamente en un empate con el Partido de la Liberación Dominicana, sus antiguos compañeros. Todo el mundo aquí sabe que incluso desde el oficialismo se eligió o se escogió a la Fuerza del Pueblo como el partido a vencer en un próximo torneo electoral. Están bien posicionados, tienen un buen candidato, hay que decirlo, tienen un aparente relevo en la figura de Omar, pero uno siempre ha tenido desde afuera la percepción de que a la Fuerza del Pueblo le falta estructura, de que el Partido de la Liberación Dominicana, con todo lo negativo que le ha pasado, ha sabido mantenerse. Y tienen presencia mediática y hacen una rueda de prensa por aquí y otra por allí, mientras que la Fuerza del Pueblo uno ve desde afuera como que está regida o ceñida solamente a la figura de los Fernández. ¿Qué le falta al partido Fuerza del Pueblo? Porque ustedes aparecen prácticamente empatados, reitero, con el PLD, teniendo una figura con potencial de candidato que el PLD en este momento no tiene. Sí, mira, nosotros hemos evaluado en los análisis que hacemos de las distintas mediciones, los dominicanos votan por candidatos, por líderes políticos, no por partidos. Por eso usted ve que en las pasadas elecciones, con una menor estructura política, la Fuerza del Pueblo, Leonel obtuvo un 30%. Entonces, Leonel ha venido creciendo mes tras mes hasta posicionarse en un 43, 45% en el electorado, faltando 2 años para las elecciones. Con la estructura política que tiene la Fuerza del Pueblo, que le hemos venido cada día fortaleciendo, porque estamos recibiendo dirigentes del PRM, del PLD, del Partido Reformista, de todas las y personas que no han gravitado en la actividad política. O sea, la Fuerza del Pueblo ha venido creciendo sistemáticamente. Pero cuando usted evalúa cuál ha sido el comportamiento electoral en los últimos 30 años, los dominicanos votan por líderes políticos. Votaban por Balaguer, votaron por Leonel Fernández después, votaron por Hipólito, por Abinader. Fíjese que el PRM con 4 años gana las elecciones de haber fundado su partido. ¿Por qué? Venía sin estructura política. Entonces eso dice que la narrativa nuestra de que los dominicanos no votan por partido, sino por líderes políticos. Eso es bueno. Y en eso es bueno y es malo al mismo tiempo. Es bueno porque hay una confianza en un liderazgo sólido, fuerte,
capacitado en el tema de Leonel Fernández, un estadista que ha sido gobernante 3 veces, con una experiencia de Estado. Un elemento que resaltan las encuestas es que los dominicanos quieren un presidente que tenga experiencia de Estado para manejar crisis y relanzar el país, producir un cambio de rumbo económico, un cambio de políticas públicas, que vaya en mejoría de todos los dominicanos y tratar de desarrollar el país en términos institucional, económico y social por otro rumbo. Una segunda ola de reforma en el país. Eso dicen las encuestas también. Por eso usted ve que, aunque la medición de hoy habla de la fuerza del pueblo, Leonel saca un 65%. Pero los que están en la fuerza del pueblo son dominicanos. Sí, claro. No, por supuesto. Óigame, quiero aprovecharlo acá. No es un oportunismo, es una oportunidad para tocar con usted temas que también maneja, que los ha tratado ya desde el Estado, que es, por ejemplo, el tema del transporte. Sí. Tránsito, transporte, etcétera. Y hay varios temas que gravitan sobre eso. Arranquemos por la licencia de conducción y este debate de si a los 65 años otorgarle solamente por 2 años una licencia a un conductor. Eso ha llevado a debates que si es constitucional o es inconstitucional, que si la licencia hay que darla no por la edad, sino por la evaluación física que se haga. ¿Su opinión sobre eso? Mire, yo entiendo que... Perdona, a mi madre que está viendo el programa que maneja, ¿cuántos años? Tiene 70 y tantos años. Maneja, mi papá tiene 91 y maneja. No me digas. Sí. Bien nítido. Don Ramón sí tiene, aprovecho para agradecerle a Dios que amén. Así es. Entonces maneja en la capital, claro. No sale de la capital. Bueno, pero yo no sé si eso es un mérito. Yo no sé, hay que darle una medalla. Porque es más fácil correr autopista que manejar la ciudad. No, ya nosotros no le permitimos que salga de la capital ya. Mire, yo entiendo que 65 años todavía una persona con 65 años está en sus facultades. Un muchachito. Claro. Y más que el nivel de vida se ha prolongado, se ha aumentado a los 75 años de edad. Entonces, creo que debe de ir en consonancia con del hecho de que el nivel de vida ya se ha prolongado, el máximo de años, en principio hasta los 75 años. Entonces, sí, pienso que con 65 años una persona está apta para conducir en la vía pública. Se le pone una licencia que dure 4 años, como es el modelo internacional que existe. Creo que 2 años es muy poco para mí. Ya. En cuanto al tema de las motocicletas, a veces, y digo el parque motor en general, yo no sé cómo hacerlo, don Julio, pero mi preocupación, no hay que cerrarse al desarrollo. Yo creo que un impacto importante que tuvo el parque vehicular automotor del país fue precisamente en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, que dio facilidades para que la gente importara vehículos, para que adquiriera vehículos, como parte de un estilo de vida que había que ir cambiando en el país. A veces la satisfacción de una persona con un ingreso medio es, buscar un préstamo para, después de una casa, comprar un vehículo y poder llevar a los chiquitos el fin de semana a una playa. O sea, y eso te va cambiando tu estilo de vida, etcétera. No estoy hablando de que sea malo o bueno, que si nada más pensar en lo material y no, es parte de incluso el concepto social. Es una meta de los dominicanos, es una meta de todos los dominicanos, tener un vehículo, sí, tener un vehículo. Y muchas veces de alta gama. De alta gama. Ahora, mi complicación está en cómo eso lo vamos equilibrando en un país donde las calles, por ejemplo, del Distrito Nacional no tienen para dónde crecer más. Sí. O sea, esto se diseñó de esta manera, se correspondía a un año, que todavía haya conduciendo chatarra por la ciudad.
eso no se puede reglamentar, decir, bueno, o decir, bueno, este año vamos a tener como tope de importación de vehículos tanto, entre nuevos o usados. Eso frena el libre mercado, eso no redunda en la organización del tránsito en la ciudad. Vamos a acompañarlo de estos niveles de parqueo, vamos a acompañarlo de estos niveles de multa por mal parqueado, vamos a sacar estos vehículos viejos que ya dan problemas a la calle, contaminan, porque no solo hay que verlo por el volumen de vehículos, sino también los niveles de contaminación. ¿Es eso posible? ¿Es una utopía? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, lo primero que debe hacer un próximo gobierno del presidente Fernández es retomar el orden en materia de transporte, tránsito y transporte en el país. Cumplimiento de la ley a todos los niveles. Choferes de vehículos, transporte público, privado, de carga y las motocicletas. El transporte público nunca es público nada, sigue siendo privado. Sí, sí. Entonces, el cumplimiento de la ley. Segundo, iniciar con esa segunda ola de reforma en materia de transporte masivo. Las líneas del metro que están todas diseñadas, las que faltan, iniciarlas simultáneamente para provocar en eso un desarrollo urbanístico y que los ciudadanos, en vez de comprar un vehículo, bueno, pues se ahorran ese dinero, lo inviertan en una casa, claro, y entonces puedan transportarse en el metro. Claro. Pero para que el ciudadano tome esa decisión, el gobierno debe de construir la línea del metro. Claro. Entonces, ese es un primer paso. Eso va vinculado a continuar con las rutas alimentadoras de la línea del metro. ¿Por qué? Porque tú no te puedes montar en una parada y tener que caminar 3 kilómetros para llegar a tu trabajo. No, tienes que desmontarte una parada y hacer el transfer con una ruta alimentadora, como están los modelos desarrollados en países, en Nueva York, en Madrid. Usted va, se desmonta la parada y usted tiene un autobús que se monta inmediatamente y puede transitar 2 o 3 vías más. Entonces, con respecto, el país necesita sacar de la circulación de la vía pública todos los vehículos que datan del año 1980 hacia atrás, por ejemplo. Con esa medida, usted saca casi 400.000 vehículos de circulación. Madre mía. Sí. Entonces, esa es una medida que debe hacer el Estado dominicano. Y eso no es difícil. Eso es fácil porque usted hoy en día puede dar una compensación económica a esos ciudadanos dominicanos, a esos choferes de carro público que todavía usted ve que andan con esos carritos, claro, destartalados, que no pasan la revista, no tienen revista, no tienen luces, no tienen cinturón cuando la ley establece que se debe utilizar el cinturón para conducir. O sea, hay que llevar el orden a la circulación de la vía pública. Con respecto a los motoconchistas, a los motoristas, todavía hay que aquí hay que tener más mano dura todavía, sí. Porque, mire, a veces yo veo en los semáforos, quizá a usted le pasa también, usted está esperando como ciudadano el cambio de la luz, y usted ve que 40, 50 motoconchistas, motoristas, se van delante en rojo, sí, pero frente a la autoridad inclusive. Sí. Usted está viendo a la izquierda 3 o 4 oficiales de la DGC que lo están mirando, pero tiene una cámara que lo está filmando. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, ¿usted cree que en un país en pleno siglo XXI puede suceder eso? No, es una falta de la autoridad. Claro. Y la autoridad es el Estado dominicano. Entonces, el Estado dominicano tiene que tomar medidas drásticas para ordenar el tránsito y el transporte de la República Dominicana, pero y haciendo cumplir la ley, no importa quién sea. No importa el sector social, inclusive. ¿Por qué? Porque el motoconchista tiene que saber que él es un ciudadano igual que usted, claro, igual que yo. Entonces, ¿qué resulta? Que también amerita una reforma a la ley, porque en materia, si usted no sabe, en materia, nosotros, yo que soy abogado también, sí, ejerzo un poco, usted choca un motorista, ese motorista no tiene placa, no tiene matrícula, no tiene casco, pero ese motorista lo somete a usted a la acción de la justicia. Sí. Pero el motorista, el motorista se le estrelló a usted por la parte trasera y la ley establece que inmediatamente usted es impactado en la parte trasera.
la responsabilidad civil es de quien lo impactó. Sí, no, o sea, el motorista, no de usted. Pero el motorista no tiene nada. Pero el motorista no tiene, pero ni papeles ni nada. Ni Entonces, seguro, ni nada. seguro, no. Seguro es pedirle demasiado. Sí. Ni matrícula. Ni matrícula. Ni matrícula. Entonces, creo que ha sido una debilidad del Estado Dominicano y en estos 6 años el gobierno no ha mostrado ninguna reforma en esa materia. Todo lo contrario, lo que hemos visto es que los funcionarios del área están siendo procesados por actos de corrupción en los tribunales, lo cual es muy penoso y desvirtúa lo que pudo haber sido cualquier proyecto serio que el gobierno pudo haber implementado. Y para mí eso fue penoso porque yo que fui director, aunque a mí me tocó la época de la vaca flaca, porque yo dirigí la institución 1 año en campaña electoral, pero además la institución cuando yo la dirigía se regulaba por un decreto del año 1970 y pico. Imagínese usted. Sin ninguna fortaleza legal. Entonces, luego en el 16 nosotros dejamos un proyecto de ley listo. Se aprobó el proyecto cuando salí y entonces se empezó a implementar y por eso que usted ve que la institución se convirtió apetecible en términos políticos. Totalmente. Le ha faltado fortaleza al gobierno. Por ejemplo, en la aplicación de los corredores. Aquí se habló de unos 12, 13 corredores entre el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Creo que hay 3 o 4 funcionando. Y algunos de los que están funcionando operan concomitantemente con las rutas que se tenía previsto eliminar. Por ejemplo, el de la Charles. Sí. En la Charles usted va, hay un corredor que está funcionando muy bien, pero hay guaguas, hay carritos y todos los demás, y todo el mundo ha seguido conchando normal. Hicieron sus huelgas y se impusieron. ¿Qué ha faltado? O sea, estamos hablando de que el corredor se idea o se crea con la intención de posteriormente eliminar esos vehículos. Bueno, precisamente de eso que acabo de hablar, ha faltado la voluntad política del Estado Dominicano y la madura, porque el corredor, inmediatamente se implementa el corredor, usted tiene que sacar de circulación amos y señores de esa zona. Los carros públicos, debe sacarlo. Por ejemplo, usted va al kilómetro 9, supuestamente iban a sacar todos los carros de concho y se construyó unas aceras que no está terminada, pero usted ve en las aceras parqueados los vehículos de concho, 60, 80 vehículos el día entero ahí, igual. Entonces, ¿qué ha faltado al Estado? Una política pública definida, clara, fuerte en materia de tránsito y transporte y de ordenamiento. Hay una pregunta a propósito de todo el desarrollo que ha tenido el sistema de transporte en el país, de movilidad en general. Ya estamos hablando de varias líneas del metro, de teleférico, ahora de un monorriel en Santiago. Estamos hablando de los corredores en diferentes vías. Hay un sistema de transporte de carga importante acá en el país. No se descarta, bueno, de hecho hay un programa que ha presentado desde hace varios años Fuerza del Pueblo por RD 2044. Exacto, que se habla de un tren de carga que Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata. Exacto, retomando una línea del tren que existía cuando no estábamos nacidos ni con lo que estábamos aquí. No amerita el país que haya una sola institución, digamos que un ministerio del transporte, porque a veces siento que está muy difuminado el tema de los roles del transporte y a veces es la locura, porque ahora hay una cosa que se llama el MIT o no, que tiene que ver con el tema del metro y la cosa. La OPRED. Está la OPRED, está ya no es la OPRED. Tiene otros nombres, pero no hay una institución de peso con constitución legal. Todas están, por supuesto, bajo el amparo legal, pero que visualice como política de desarrollo, porque estamos pensando aquí, señores, ya los tapones en Bávaro, Punta Cana, es una cosa de locura. ¿No cree que amerite una institución que ahorre incluso a otras que pululan manejando el mismo tema, que es el mismo tema del transporte, y se cree un ministerio de transporte ya con toda la ley?
Sí, yo pienso que un diseño correcto de política pública en materia de tránsito y transporte sería el hecho de crear un ministerio para fusionar varias instituciones que están inclusive con funciones solapadas, una con otras, y un dispendio de recursos. Entonces, usted concentra en un ministerio ya de tránsito y transporte, como existe en otros países, en Colombia existe, en Madrid existe un ministerio, yo he visitado los dos, y teniendo definido el marco jurídico con un ministerio y la fusión de varias entidades que juegan el mismo rol, entonces usted optimiza recursos, puede implementar proyectos ya de mayor envergadura, por ejemplo, el tren de carga y pasajeros, el tren Santo Domingo-Punta Cana, que Leonel lo tiene en carpeta también, y entonces hay un elemento importante. Si el ciudadano supiera la importancia que significa que un gobierno implemente una línea de transporte masivo que pase de una provincia a otra. Cavada, en la ruta donde pasa esa línea de transporte, todos los terrenos se valorizan. No, es un desarrollo. Es un desarrollo comercial, inmobiliario, urbanístico, pero además le ahorra tiempo, un transporte seguro al ciudadano. O sea, este país necesita, en materia de transporte, un nuevo modelo de transporte con un marco jurídico nuevo hacia un Ministerio de Tránsito y Transporte en la República Dominicana. Y eso solamente lo puede hacer un líder político de la categoría de Leonel Fernández, que ya inició con el metro de Santo Domingo. Recordemos que el metro tuvo muchos opositores. Sí. El metro tuvo muchos opositores y Leonel dijo, no, hay que hacerlo porque esto es el desarrollo del transporte en la República Dominicana. Y fíjate que todos los presidentes que han sucedido a Leonel Fernández han tenido que montarse en la extensión de la línea del metro. O sea que la política, como política pública, Leonel estaba en lo correcto y está en lo correcto. Ahora Leonel quiere llevar entonces el metro de Santo Domingo, llevarlo a Punta Cana, llevarlo a Santiago, Puerto Plata y el sur, claro, que debe estar también incluido ahí. Un metro de Santo Domingo, San Cristóbal, que pase por Peravia, Azua, Barahona, y que si quiere que llegue hasta Pedernales. Bueno, nos ayudaría mucho para bañarnos en Bahía Las Águilas. Así es, así es. No, San Juan está muy lejos para allá. San Juan, le ponemos un carrito público que llegue hasta allá. No, pero de Azua, de Azua suben allá en carro. Sí. Pues gracias, don Julio, gracias. Gracias, estimado Cavada. Para mí ha sido siempre un placer y un honor estar aquí debatiendo estos temas de interés de la sociedad dominicana. Así es. Julio Horton, secretario de Asuntos Migratorios y Extranjería de Fuerza del Pueblo, además ex diputado y ex director de Tránsito Terrestre, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.